El agrandamiento de la próstata afecta a más de la mitad de los hombres a partir de los 50 años, va aumentando con la edad y a partir de los 80 años se dispara afectando al 90% de los hombres. A este agrandamiento de la próstata en términos médicos se le llama hiperplasia benigna de próstata y puede afectar mucho a la calidad de vida de las personas, en primer lugar por los síntomas de molestias urinarias que después comentaré y también por las complicaciones que pueden ser infecciones de orina, retenciones agudas de orina por la cual no puedes orinar y tienen que acabar sondándote o al final puede afectar al riñón dañándolo. El problema es que hay muchos hombres que no buscan ayuda ni remedios hasta que ya es demasiado tarde. Por eso en este vídeo voy a hablar de cuáles son los síntomas y las causas de este agrandamiento de la próstata. En segundo lugar hablaré sobre los remedios, tanto hierbas medicinales, suplementos, medicamentos e incluso cirugía. Y en tercer lugar hablaré de los cambios de estilo de vida en alimentación y actividad física, que en realidad serían los primeros cambios que deberíamos realizar. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes del agrandamiento de próstata? Pues si sabemos que la próstata está por debajo de la vejiga y que rodea el conducto que sale de la vejiga a través del que saldrá la orina hacia afuera, podemos deducir parte de los síntomas. En primer lugar, dificultad para orinar o que el flujo de orina sea débil o que se pare y luego vuelva a empezar. En segundo lugar, puedes tener que levantarte varias veces por la noche para orinar. A esto le llaman nicturia y es un síntoma muy molesto porque puede interferir mucho el sueño. En tercer lugar, que tengas una sensación de que no has vaciado del todo la vejiga. Esto te deja una incomodidad durante todo el día y a veces sensación de urgencia. Tienes una necesidad de orinar con frecuencia, una micción frecuente o una sensación de urgencia o de ganas de ir a orinar que se te escapa la orina. En algunas ocasiones también puede haber un goteo después de la micción, es decir, acabas de orinar, no se ha vaciado del todo la vejiga y vas goteando poquito a poquito después. Es un proceso que a veces puede dar lugar a una retención aguda de orina, es decir, que dejes de orinar totalmente y necesites un sondaje para poder orinar. El proceso es lento, a veces puede mejorar, puede empeorar, a veces se estanca, varía con cada persona la evolución y no necesariamente está determinada la gravedad por el tamaño de la próstata. Puede haber personas con una próstata grande y que no tengan síntomas o tengan muy pocos síntomas y otros con próstatas más pequeñas, según cómo esté configurada esta próstata, pues les dé más problemas y tengan muchos síntomas. O sea que esto puede variar con la persona. ¿Puede haber otras causas de estos síntomas urinarios? Pues sí, pueden ser causados por un agrandamiento de próstata, pero pueden ser debidos a otros problemas o a veces puede ser combinación de agrandamiento de próstata con estos otros problemas. ¿Cuáles son estos otros problemas? Puede ser una infección de las vías urinarias, puede ser una prostatitis, es decir, una inflamación de la próstata con una infección, puede ser por cálculos, es decir, por piedras en la vejiga o en el riñón que den síntomas parecidos o que obstruyan, puede ser por un estrechamiento de la uretra, es decir, del conducto que sale de la vejiga, pero que sea por otro motivo que no sea el agrandamiento de próstata, puede ser por cicatrices que haya en la zona de la vejiga o de la uretra, puede ser también incluso por cánceres de vejiga que den este tipo de problemas y también por problemas neurológicos, es decir, porque hay una afectación de los nervios que den problemas al orinar, por algún tipo de enfermedad o por alguna lesión, por algún accidente. Después también puede ser por medicamentos, por ejemplo, todo lo que son opioides pueden dar síntomas de este tipo y también algunos medicamentos que se utilizan para descongestionar o para la alergia también podrían dar síntomas similares, sobre todo si lo toma una persona que ya tiene un agrandamiento de próstata. En este caso puede empeorar los síntomas. Es decir, habrá que tener en cuenta también estas distinciones para ver cuál puede ser la causa de estos síntomas urinarios y también para ver si están empeorando el agrandamiento de próstata si ya lo hay. ¿Cuáles son las complicaciones de la próstata agrandada? En primer lugar, que tengas una retención aguda de orina, que ya lo hemos comentado, que no puedes orinar y te tienen que sondar con un catéter para eliminar esta orina y al final acabarás en cirugía. En segundo lugar, puede haber infecciones urinarias de repetición, que esto a su vez puede acabar dando complicaciones. Puedes tener formación de piedras en la vejiga, lo que llaman cálculos en la vejiga, y que esto se produce porque hay un remanente de orina que no se acaba de eliminar y esto favorece que se formen estas piedras que a su vez pueden irritar, incluso obstruir
la vejiga y dar síntomas adicionales y complicaciones. También puede haber un daño en la vejiga por estas piedras o simplemente porque se acumula orina que no se llega a eliminar y esto hace que se agranden las paredes, se debiliten y cada vez será más difícil eliminar esta orina. Y esto es un círculo vicioso que va complicando la situación. Y también podría acabar con un daño renal porque si no se acaba de eliminar la orina, esto puede repercutir en el riñón y dar problemas adicionales. Una preocupación es si esta próstata agrandada aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Y no, se ha visto que el riesgo de cáncer de próstata es el mismo tengas o no tengas la próstata más grande de lo normal. ¿Cuáles son las causas de este agrandamiento de próstata? No se sabe exactamente, pero está relacionado con cambios en el equilibrio de hormonas como la testosterona y la dihidrotestosterona. También hay factores genéticos que influyen porque se ha visto que en personas que tienen antecedentes familiares tienen más predisposición a tener estos problemas de agrandamiento de próstata. También el envejecimiento, conforme avanza la edad, sobre todo a partir de los 40 años, pero más a partir de los 50 años, empieza a haber un agrandamiento de próstata. Esto es muy raro si es antes de los 40 años. Después está relacionado con la diabetes y también con enfermedades cardíacas. Hay una mayor predisposición a este agrandamiento de próstata o hiperplasia benigna de próstata. Y después el estilo de vida es importante, influye, el sedentarismo, la falta de ejercicio físico, la alimentación y también la obesidad predisponen a tener este tipo de problemas que son importantes y después comentaré al final qué es lo que se tiene que hacer. ¿Qué remedios naturales se utilizan para la próstata grande y sus síntomas? Aquí me refiero tanto a hierbas, plantas medicinales, como a suplementos que incluyan vitaminas, minerales y otras sustancias extraídas de las plantas. Tenemos la Serenoma repens, el ciruelo africano, la raíz de ortiga, el beta-sistosterol, las semillas de calabaza, las hojas de palobio, el zinc, el selenio, la vitamina D, la vitamina E, el omega 3, el licopeno, los extractos de polen de pasto y la quercetina. La Serenoma repens o sobalmeto es la que tiene más evidencia científica de que funciona para la próstata grande para disminuir los síntomas de dificultad urinaria y de frecuencia urinaria. Se llama sopalmeto porque so significa sierra y las hojas tienen un aspecto dentado como en espinas y pueden alcanzar 1 o 2 metros y recuerdan a una sierra. Y se llama palmeto porque es una palmera pequeña, enana, que crece en zonas tropicales y subtropicales. Los nativos americanos la utilizaban para tratar problemas de próstata y problemas de tipo urinario. Lo que se utiliza en los suplementos son extractos de la baya, que es de un color negro azulado. Las dosis que se recomiendan son 320 miligramos de extracto estandarizado 2 veces al día. El ciruelo africano o Pygeum africanum también se recomienda porque mejora los síntomas urinarios y el flujo de la orina a dosis de 100 a 200 miligramos de extracto estandarizado. La raíz de ortiga o Urtica dioica también se utiliza porque tiene efecto antiinflamatorio, reduce la inflamación y alivia los síntomas urinarios. Se utiliza a dosis de 300 a 600 miligramos al día en forma de cápsulas o tabletas, aunque hay personas que también lo consumen en forma de té de raíz, que serían decocciones. El beta-sistosterol es una sustancia que se extrae de plantas y que es abundante en vegetales, frutas, semillas, frutos secos y que es un fitosterol. Esto significa que tiene una estructura parecida al colesterol y bloquea la absorción de este colesterol y se utiliza para problemas de hipercolesterolemia. Pero también tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que reducen la inflamación en la próstata y mejora el flujo urinario y disminuye la cantidad de orina que queda residual en la vejiga cuando hay problemas de próstata grande que provocan una dificultad en el flujo de la orina. Las dosis que se utilizan son entre 60 y 130 miligramos de beta-sistosterol en forma de suplemento que normalmente se reparten 2 veces al día. Las semillas de calabaza se utilizan porque tienen ácidos grasos esenciales, antioxidantes que tienen propiedades antiinflamatorias, tienen zinc, beta-sistosterol que hemos comentado antes y lignanos. Lo que se utilizan son unos 30 gramos al día y estos se ponen en ensaladas, en batidos, en yogures. Es decir, se mezcla con la comida o a veces se utiliza en forma de snack, es decir, masticadas bien directamente. También se utiliza el extracto de aceite de semilla de calabaza, 1 o 2 cucharadas al día, que serían entre 10 o 20 mililitros al día de este aceite y se puede utilizar en ensaladas y en algunos otros platos. Las hojas de epilobio se han utilizado tradicionalmente para tratar problemas de orina o por problemas de próstata grande en forma de infusiones de 1 o 2 hojas secas de epilobio en una taza de agua caliente
2 veces al día. El zinc es importante para la salud de la próstata y ayuda a reducir el tamaño prostático a dosis de 11 miligramos al día en hombres que son adultos. Pero en caso de deficiencia o de carencia es posible que la dosis tenga que ser mayor y esto habrá que hacerlo con supervisión médica. El selenio es un mineral con propiedades antioxidantes que protege a las células de la próstata y que a veces se utiliza a dosis de 55 microgramos al día. Habría que valorarlo. La vitamina D también ayuda a reducir el riesgo de hipertrofia benigna de próstata grande y mejora la salud de la próstata en general, porque se ha visto en algunos estudios que había una correlación entre menor nivel de vitamina D en hombres y mayor riesgo de próstata grande o de hiperplasia benigna de próstata. Es una correlación, se cree que está relacionado con receptores que puede haber en la próstata y también porque la vitamina D tiene efectos antiinflamatorios, antioxidantes, de regulación del sistema inmunológico y también de regulación del crecimiento y muerte de las células. Y como esta hiperplasia se debe a un crecimiento excesivo de estas células en la próstata, la vitamina D ayudaría a regularla. Es decir, que hay investigación en este sentido. Las dosis que se recomiendan son entre 600 y 800 unidades al día, pero esto variará según la latitud en la que vivas, porque dependerá también de la exposición que tengas al sol, del color que tenga tu piel y también del tipo de alimentación, de factores individuales, y a veces las dosis tendrán que ser mayores si realmente tienes una deficiencia más importante. Es decir, que aquí lo ideal sería consultar con el médico para hacer una valoración. La vitamina E también se utiliza por propiedades antioxidantes que benefician la salud de la próstata a dosis de 15 miligramos al día, pero hay que tener en cuenta que habrá que valorarlo. Piensa que tanto la vitamina E como la D anterior son vitaminas liposolubles que si disuelven en grasa se pueden acumular en el cuerpo y un exceso puede dar lugar a intoxicación. Es decir, que esto también hay que ser prudentes a la hora de utilizarlo y mejor que sea con supervisión médica. Los ácidos grasos omega 3 se utilizan para mejorar la salud de la próstata y disminuir su inflamación y se usan sobre todo la EPA y la DHA que se encuentran sobre todo en el pescado azul, también en el hígado de res y la yema del huevo. Por ejemplo, en el pescado azul, en las sardinas, el atún, la caballa, el arenque, el salmón, la anguila, la trucha, pero a veces se utilizan en forma de aceite de pescado, 1 a 2 gramos al día, o en forma de suplementos, aunque lo mejor es utilizar la alimentación. El licopeno es un antioxidante carotenoide que se ha visto en la investigación que disminuía el riesgo de hiperplasia benigna de próstata y de cáncer de próstata, a dosis de 6 a 15 miligramos al día, y lo interesante es que está en concentraciones altas en los tomates frescos y en algunos derivados de estos, también en otros alimentos que son de color rojo o rosado, como las sandías, el pomelo rosado, las papayas, también los pimientos rojos. Es decir, que es interesante introducir alimentos de este tipo en la dieta habitual. Los extractos de polen de pasto son unos suplementos que se obtienen de diferentes especies de gramíneas, entre ellas el centeno, y que tienen unos compuestos con efectos antioxidantes y antiinflamatorios que al disminuir la inflamación de la próstata disminuyen los síntomas urinarios de ganas de orinar con frecuencia o de orinar varias veces por la noche y síntomas similares. Lo que se utilizan son dosis de 126 a 125 miligramos al día repartidos en 2 o 3 tomas. La quercetina es un flavonoide que está en muchas frutas y verduras, está por ejemplo en las manzanas, en las cebollas, en el té, y que tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes y disminuye la inflamación de la próstata y mejora el flujo de la orina, disminuyendo los síntomas de próstata grande. También se está investigando porque parece que disminuye la proliferación de células anormales en la próstata. Las dosis a las que se utiliza son unos 500 a 1000 miligramos al día repartidos en 2 tomas. ¿Qué medicamentos se usan para la próstata grande, para la hiperplasia benigna de próstata? En primer lugar tenemos los alfa-1 bloqueantes adrenérgicos, que este tipo de medicamentos bloquean unos receptores que hay en la próstata y hacen que se relajen los músculos que hay en esta, y por eso permitirán que pase con más facilidad la orina a través del conducto que atraviesa la próstata. Fármacos más usados son la tamsulosina, que se utiliza a 0,4 miligramos al día, la silodosina a 8 miligramos al día, y que estos tienen un efecto más suave y por eso bajan menos la presión arterial. Hay otros que tienen un efecto más fuerte en cuanto a bajar la presión arterial y que también se utilizan a veces para
estos problemas de próstata grande, como serían la doxazosina y la terazosina, que se utilizan una vez al día, y después está la prazosina y la alfuzosina, que se utilizan 3 veces al día. Y por eso, al utilizarse más veces, se suelen prescribir menos. Estos últimos, como bajan más la presión arterial, por ejemplo, la doxazosina a veces se da en hombres que tienen síntomas de hiperplasia benigna de próstata grande, pero que además tienen hipertensión arterial. A lo mejor combinado con algún otro medicamento, pues puedes ayudar en los síntomas de próstata grande y también bajando la presión arterial. Después tenemos los inhibidores de la alfa-reductasa, que estos actúan en esta enzima de forma que inhiben el paso de testosterona a dihidrotestosterona, y entonces la testosterona estará a niveles normales, pero la dihidrotestosterona a niveles mucho más bajos. Y esto mejoraría la sintomatología. El problema es que tarda 4 o 6 meses en hacer efecto. El primero fue la finasterida, que se utiliza 5 miligramos al día con o sin alimentos, y después apareció la dutasterida, que también se utiliza 0,5 miligramos al día con o sin alimentos, los dos a la misma hora. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y en concreto el tadalafilo, que son medicamentos que se utilizan para la disfunción eréctil, pero que se ha visto que mejora la sintomatología urinaria de la próstata grande. El tadalafilo se utiliza a dosis bajas de 5 miligramos al día con o sin alimentos y se ha visto que era efectivo para este problema, pero no se sabe exactamente el mecanismo. Los anticolinérgicos como la oxibutinina a veces también se utilizan para relajar la musculatura de la zona, en los casos en los que hay una próstata grande con síntomas de urgencia urinaria porque se asocian a una vejiga hiperactiva e inestable, y esto lo que hace es aliviar este tipo de síntomas, pero solo se utilizaría en estos casos. También tenemos combinaciones con, por ejemplo, los inhibidores de la 5-alfa-reductasa con los alfa-bloqueantes que hemos comentado antes. La más utilizada es la combinación de dutasterida 0,5 miligramos con tansulosina 0,4 miligramos, que se da una vez al día después de las comidas y que se comercializa en una cápsula que lleva los dos medicamentos a la vez, así es más fácil consumir. Y también hay otro que es un alfa-bloqueante con un anticolinérgico, que estos anticolinérgicos lo que hacen es bloquear unos receptores de la acetilcolina que se llaman muscarínicos y se potencia el efecto de relajar la musculatura de la zona, de la vejiga, de forma que se pueden tomar una vez al día con o sin alimentos, y el que se suele utilizar es la solifenacina con tamsulusina una vez al día, como digo, con o sin alimentos. Y esto es una combinación que también se da en una sola cápsula. Cuando no es suficiente con los anteriores tratamientos, se utilizan tratamientos que son más agresivos, que pueden ser quirúrgicos o no, que uno de los más utilizados es la resección transuretral de la próstata, en la que introducen un aparato a través de la uretra y lo que harán es ir resecando o ir cortando trocitos de la próstata por dentro hasta que se haga espacio para que pueda pasar el flujo de la orina sin problemas. Normalmente esto es lo que se utiliza más y que sirve para próstatas de tamaños de hasta 80 centímetros cúbicos y normalmente funciona muy bien. La incisión transuretral de la próstata es similar a la anterior, pero en lugar de quitar tejido de la próstata lo que hacen es unos pequeños cortes o incisiones para aliviar la obstrucción. Esto sería menos invasivo y se utiliza para próstatas más pequeñas. La prostatectomía simple es una forma de cirugía, se hace cirugía abierta o por laparoscopia, pero lo que harán es una incisión para llegar hasta la próstata y quitar el exceso de esta. Lo que pasa es que esto se utiliza para próstatas que son muy grandes porque el tiempo de recuperación es más lento. La enucleación prostática con láser Holmium. Aquí lo que hacen es introducir un instrumento por la uretra que lleva un láser y con este extraerán grandes cantidades de tejido prostático en forma de bloques. Esto se utiliza para próstatas muy grandes, es una alternativa a la prostatectomía simple que hemos comentado, pero la ventaja es que la recuperación es más rápida y hay menos peligro de sangrado. Fotovaporización prostática con láser verde. Aquí lo que hacen es introducir un cistoscopio por la uretra y al llegar a la zona de la próstata con un láser que se llama láser verde, lo que hacen es vaporizarla y esto mejorará el flujo y disminuirá la obstrucción. Se puede hacer con otros tipos de láser, pero parece que el láser verde es más efectivo en realizar esta acción de vaporización y es una técnica mínimamente invasiva. La embolización prostática. Esto es menos invasivo que los anteriores y consiste en que te introducen un catéter por la arteria femoral y llegan hasta las arterias prostáticas, es decir, las que llevan la sangre a la próstata, y con unas partículas lo que hacen es bloquear estas arterias, llega menos sangre a la próstata y ésta se reducirá de tamaño y mejorará la obstrucción. Es una alternativa a las anteriores y es todavía menos invasiva.
Inyección de vapor de agua o Rezum es una forma de terapia térmica por calor. Lo que hacen es introducir un instrumento por la uretra y cuando llegan a la zona de la próstata introducen vapor de agua que cuando ésta se condensa en agua libera energía térmica, libera calor y lo que hace es destruir esta parte de la próstata. Y esto mejorará la sintomatología y el paciente se recupera rápido. También hay otras terapias térmicas que utilizan un sistema parecido, pero que lo hacen con microondas o lo hacen con radiofrecuencia. Estas variaciones se llaman termoterapia con microondas transuretral en el caso de que utilices microondas o ablación con aguja transuretral en el caso de que se utilice radiofrecuencia. Los implantes prostáticos o Urolift consiste en introducir unos implantes prostáticos a través de la uretra y lo que hacen es insertarlos dentro de la próstata para mantenerla retraída y que así el flujo de la orina pueda pasar. ¿Cuáles son las recomendaciones de estilo de vida? Esto es lo más importante y es lo que tiene que ir primero, aunque yo lo esté comentando al final. Lo que pasa es que estos cambios tienen un efecto a más largo plazo, no es una solución inmediata y esto lo tendríamos que hacer desde que somos jóvenes. En primer lugar, la alimentación. Se recomienda una dieta rica en frutas y verduras porque muchas de estas sustancias que hemos comentado que se utilizan en forma de suplementos proceden de frutas y verduras y la forma más natural sería acceder a estas directamente. Después tenemos los granos enteros. Todo lo que sea integral tendría que ser consumido con preferencia respecto a lo que son productos refinados. Después los pescados grasos porque hemos dicho que eran ricos tanto en vitamina D como en omega 3 y es mejor consumir estos de forma moderada y de forma adecuada que consumirlo en forma de suplementos y productos de laboratorio. En tercer lugar, reducir las carnes rojas y las carnes que están procesadas en general y sustituirlas por fuentes de proteínas como por ejemplo el pescado que hemos comentado, tanto el pescado azul como el pescado blanco, también el pollo y por supuesto las legumbres. Una buena hidratación también es muy importante, es decir, beber agua abundante, pero hay que tener en cuenta que en las horas previas a ir a dormir hay que reducir la ingesta de agua para evitar que empeore el síntoma de orinar con frecuencia por la noche. La actividad física es importante porque tiene el beneficio de mejorar la sintomatología prostática. Son ejercicios aeróbicos, por ejemplo, el caminar, el nadar, el correr y similares, que se deben hacer más o menos 150 minutos por semana, según las posibilidades de cada uno, y también los ejercicios de fuerza, un par de veces por semana, es interesante también introducirlos. Después están los ejercicios de Kegel, que consisten en ejercicios para fortalecer la musculatura del suelo de la pelvis, que son ejercicios que se hacen de contracción 5 segundos de esta musculatura y relajación 5 segundos y se repiten en cada tanda unas 15 veces. En cuanto a hábitos y conductas, se recomienda reducir el consumo de café y de alcohol porque pueden ser irritantes para las vías urinarias y aumentar la sintomatología. El café, a ser posible, reducirlo y sustituirlo si se puede por descafeinado. Y el alcohol también reducirlo en la medida de lo posible y si lo eliminas, mejor. Después, aprender a no retener la orina, es decir, intentar que cuando tengas ganas de orinar, ir a orinar porque esto puede repercutir en la musculatura de la vejiga de forma negativa. También aprender a manejar el estrés, si hace falta practicar técnicas de relajación, de respiración, porque el estrés y la ansiedad prolongada también afecta a las vías urinarias y te puede aumentar la sintomatología. Y después también ir con cuidado con medicamentos, por ejemplo, los descongestionantes que se utilizan para el resfriado, que a veces se venden de forma libre en la farmacia, o antialérgicos, antihistamínicos, porque hay tendencia a que empeoren estos síntomas de la próstata. Es decir, antes de consumirlos, lo mejor es consultar al médico. Mantener un peso saludable también es muy recomendable porque se ha relacionado la obesidad o el sobrepeso con problemas de la próstata, también porque aumenta la presión en el abdomen y esto puede afectar a la vejiga y a todo lo que es las estructuras que la rodean, como por ejemplo la próstata. Por eso es importante también tener en cuenta todo lo que hemos comentado de alimentación y de ejercicio físico, actividad física que sean saludables y que nos ayuden a mantener el peso. ¿Cómo sabes si tienes una próstata agrandada? Esto lo tendrá que diagnosticar el médico según los síntomas que le explicas, según la exploración física, que suele consistir también en un tacto rectal, y después la ecografía,
con la que determinarán el tamaño de la próstata. También se utiliza la ecografía para valorar el volumen residual de orina que queda después de la micción. Es decir, orinas y después te miran con la ecografía si queda orina dentro de la vejiga y según la cantidad determinarán si esto es excesivo o no, y esto también orienta sobre el grado de obstrucción. Otra prueba es la micciometría, que es una prueba de flujo de orina, que esto nos indicará la fuerza del chorro de la orina y esto nos indica también el grado de obstrucción. Después se hacen analíticas de sangre, una analítica general, en la que piden el PSA, que es el antígeno prostático específico y está relacionado con problemas de la próstata. También se pide una analítica de orina, también con un cultivo de orina. ¿Por qué? Pues porque habrá que valorar si lo que tienes es una infección de orina, que es lo que está causando los síntomas. Hay que hacer lo que se llama un diagnóstico diferencial. Otras pruebas que se pueden hacer es una ecografía transrectal, en la que te introducen por el recto el ecógrafo, o sea, la sonda del ecógrafo, para valorar directamente la próstata de una forma más precisa. También, en el caso de que sea necesario, se puede hacer una cistoscopia de la vejiga, es decir, ver la vejiga directamente a través de una sonda que meten a través de la uretra y así ver si hay lesiones dentro de la vejiga. Después también está la biopsia de próstata, que esto ya sería en el caso de que hayan alteraciones por las pruebas anteriores y haya que valorar, pues con una aguja pinchan la próstata, sacan un trocito y esto lo miran al microscopio los anatomopatólogos. Y después hay otras pruebas como estudios y urodinámicos y ya otras pruebas adicionales si hay complicaciones. Recuerda compartir esta información con personas a las que les pueda interesar a través de WhatsApp, Telegram u otras redes sociales. Y te dejo aquí un vídeo sobre prostatitis y de otros temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.